Buen día, hoy es sábado 11 de julio de 2026. Soy el licenciado en enfermería Abraham León Venegas. Esta es una presentación sobre un plan o programa de gestión de emergencias y desastres. Esta es una tarea para la maestría en Administración de Organizaciones de Servicios de Salud. Y bueno, toda institución tiene que tener un plan o un programa para poder gestionar las emergencias o desastres. Esto no va a ser exclusivo de una institución pública o de una privada, sino que todas tienen que tenerlo. Y bueno, vamos a definir que los desastres son de suma importancia para la salud pública, ya que pueden causar daños diversos que merman la atención a los ciudadanos, poniendo en riesgo al medio ambiente y también afectando de esta forma la salud de la población, tanto como física, psicológicamente, emocionalmente e incluso pueden atentar con su vida. Todo Estado o nación tiene como objetivo el proteger a los individuos, garantizando su salud y su bienestar. Nuestro país ha enfrentado diversas situaciones de emergencia y desastres a través de, de la historia, pero la planeación, la prevención y una respuesta pronta y efectiva ha ayudado a poder mitigarlos, aunque no siempre se ha dado una respuesta adecuada. Todo esto se ve al final en la evaluación del desastre si se realizó de una manera correcta o no. Y para poder tener este plan es necesario que el país esté alineado al marco de Sendai para la reducción de riesgos y desastres del 2015 al 2030. Esto fue emitido por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud. Esto se va a realizar mediante un plan efectivo que enfrentará situaciones de emergencia o desastre, mismo que tendrá retos en los cuales se deben de tener acciones que prevean además las herramientas de comunicación para mejorar la comunicación interinstitucional. Más adelante vamos a ver que hay unos niveles de amenaza que pueden representar un desastre y que no solamente la institución es capaz de poder solventar este desastre, sino que necesita la ayuda de otras instituciones. Por eso la comunicación y la cooperación con estos otros es indispensable. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del programa? Es el de proteger a todos los individuos que se encuentran en instituciones hospitalarias, ya sea pacientes, ya sea personal, ya sea visitantes, frente a un desastre, dando a conocer la integración, el funcionamiento y la operación del Comité Hospitalario de Emergencias, Desastres y de Protección Civil. Y bueno, estos programas van a estar apegados a diferentes normas oficiales mexicanas. Estaré incluyendo nada más tres, pero son muchas más. La primera es la NOM 001 del 2008 de la STPS, que habla de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. La NOM 004 STPS 1999, que es del sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. También la NOM 025 STPS 2008, que este dará las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Y vamos a ver que todas estas normas oficiales van a regir el marco institucional que vamos a poder ver en estos planes. Bueno, ¿cuáles son las fases que va a tener este programa? Vamos a tener tres. El primero de ellos, perdón, es la fase de prevención. Aquí vamos a tener las acciones que se van a realizar antes de que ocurra el evento. Aquí vamos a tener la planeación, la prevención, la preparación, la mitigación y la capacitación. Todas estas van a ser situaciones previas a que ocurra esto. No vamos a necesitar que ocurra el evento para ponernos a identificar o actuar, sino que necesitamos tener una fase previa que nos ayude a que cuando llegue ese desastre podemos actuar de una manera correcta. Al igual, si se tiene una fase de prevención adecuada, en muchas ocasiones es posible frenar un desastre. Por ejemplo, si estamos viendo que va a haber una manifestación masiva de personas, mediante una prevención adecuada que capacitemos al personal, protección civil, podemos tener los lineamientos para que haya rutas alternas, para que
eh, se dirija la población por otras vialidades, etcétera, pudiendo prevenir este posible desastre. La siguiente fase va a ser la de acción. Esta se realizará cuando ya esté ocurriendo el evento. Aquí vamos a tener acciones de resguardo. Al personal, a la población, pero bueno, el personal tiene que estar capacitado para poder resguardar a la población e incluso ellos cuando estén en riesgo inminente. Tiene que haber una protección física de la población. Es importante que se les designe una área, un espacio físico para que estos puedan protegerse, estar en un sitio donde puedan reducirse las probabilidades de sufrir alguna lesión o un incidente. También la ejecución de las acciones preparadas en la fase previa. Todo lo anterior se va a poner aquí en acción. Si todas las actividades que se realizaron en la fase previa se ejecutan de una manera correcta, vamos a tener eh, una mayor tasa de éxito en, en esta etapa, reduciendo significativamente el daño que pueda causar esta situación. Muy bien. Vamos a tener también los niveles de actuación del programa. Aquí vamos a tener para empezar el nivel estratégico. Se conocen los objetivos, las prioridades y los lineamientos de actuación. En este nos vamos a basar en todo el plan. A través del programa anterior, vamos a ver cuáles son todas las actividades y lo que se va a realizar para poder actuar de una manera adecuada. Aquí no vamos a actuar, simplemente vamos a ver cómo se va a realizar. Posteriormente tenemos el nivel táctico. El nivel táctico, aquí nos vamos a basar exclusivamente en las disposiciones del plan de acción que esté vigente. Dependiendo de la institución en la que estemos, nos vamos a pegar a su plan. Y el último de ellos es el nivel operativo. Aquí se van a definir mecanismos definidos por el plan previo y se van a realizar las acciones previstas por este. Aquí ya vamos a actuar con respecto a los lineamientos del plan. Y bueno, vamos a tener niveles de amenaza, porque bueno, el plan tiene que planearse dependiendo el desastre o la amenaza que pueda suscitarse. No es lo mismo lo que se va a realizar si solamente hubo un hundimiento o si hubo un terremoto de alta magnitud. Bueno, tenemos el primer nivel. En este, la amenaza ha sido concretada, ya se realizó, pero su alcance solamente se limita a la pura unidad médica o a la comunidad en la que se encuentra, en donde se puede hacer frente a este con los recursos locales, como por ejemplo, o sea, puede existir algún hundimiento en unas calles aledañas o incluso en un área del hospital que sí, quizás se puede dañar la estructura, etcétera, pero se puede optar por algún plan para poder restablecer, para poder repararlo. Y generalmente las pérdidas humanas, daños materiales suelen ser mínimos, pero es muy importante que se les ponga atención, porque si no, este puede crecer y causar más daños. El siguiente nivel de amenaza, vamos a tener el segundo nivel de amenaza. En este, el impacto se va a llevar a través en algún estado o en dos regiones de este. Es una amenaza más grande. Aquí, en ocasiones, el recurso estatal es suficiente para poder mitigar el daño, pero en ocasiones es importante poderle pedir apoyo a la federación. En el tercer nivel de amenaza, que es el más masivo, el impacto de la amenaza llega a una región entera o a un nivel nacional. Es necesario el total apoyo de la federación y, si es posible, poder apoyar internacionalmente. Por ejemplo, el terremoto del 29 de junio pasado ocurrido en Venezuela, que el país no es capaz con sus propios medios
de hacerle frente a esa situación, sino que tienen que ir brigadas internacionales, tiene que haber apoyo con alimentos, maquinaria, recursos económicos a este país para que pueda hacerle frente. Y bueno, para esto tenemos que tener una gestión del riesgo. Este plan debe de considerar cuáles son las capacidades de las unidades hospitalarias para hacer frente a los distintos fenómenos y amenazas que puedan ocurrir. Por ello, cada unidad debe realizar un análisis de las amenazas a las cuales se enfrenta y para ello se puede utilizar la lista de verificación hospitalaria, en donde evaluaremos 4 esferas que abarcarán la respuesta de la institución frente a situaciones de peligro. Como habíamos visto en tareas anteriores, a través de esta lista de verificación, vamos a valorar 4 módulos en total, con lo cual nosotros vamos a ver si el hospital tiene la oportunidad de hacerle frente a estas amenazas. Y si no es así, ¿cómo podemos o qué medidas se pueden utilizar para poder estar capacitados? Y bueno, vamos a tener distintos fenómenos que nos van a poder causar desastres. En la lista de verificación anterior podemos ver prácticamente todos los elementos que nos pueden provocar algún desastre. Por ejemplo, en este mapa tenemos fenómenos naturales como los astronómicos, un meteorito, caída de chatarra espacial, etcétera. Tenemos los geológicos, como los sismos, la actividad volcánica, los deslaves, colapsos de suelo, flujos de lodo o tsunamis. Pero es muy importante, hay regiones, hay países que no van a tener este tipo de amenazas. Por eso es muy importante que a través de la lista de verificación vemos si estos pueden afectar o no el hospital que estamos evaluando. También tenemos los hidrometeorológicos como huracanes, inundaciones, tormentas de nieve, granizos, sequías o temperaturas extremas. Tenemos los fenómenos antropogénicos como los químicos tecnológicos, incendios, explosiones, radioactividad, fugas tóxicas, envenenamientos masivos. Los sanitarios ecológicos como epidemias, eh, muy recientemente COVID, de plagas, contaminación de alimentos, de repente que hay brotes con la contaminación de algún producto que causa algún brote de X bacteria, la contaminación del aire suelo, la lluvia ácida, por ejemplo, en países, por ejemplo, Ulan Bator es la ciudad más contaminada del mundo. Se tienen que tener planes específicos para cuando haya lluvias, poderle hacer frente a esta lluvia ácida que puede provocar pues, daños a la población. También los socioorganizativos, como una concentración masiva de personas, como mencionaba anteriormente, desplazamiento de forzados, guerras o actos terroristas, accidentes terrestres, aéreos o marítimos. Y bueno, vamos a definir qué tan relevante es una situación. Para empezar, vamos a tener qué es una crisis. Esta es una situación que agrega dificultad o complicaciones para que la población pueda realizar sus actividades cotidianas en una área en específico o en la comunidad. Si esta no se atiende adecuadamente, puede afectar las funciones vitales. Como por ejemplo, aquí en mi ciudad de Guadalajara, hemos tenido un problema con agua contaminada en las tuberías. Tendría que ser agua potable, pero está saliendo agua contaminada. Esto no pone en riesgo las actividades cotidianas en sí, pero si es que se repara rápido, pero si sigue avanzando, esto puede representar y escalar a una emergencia que vamos a ver en un momento. O también, por ejemplo, socavones en diversas vialidades del país, que puede provocar pues afectaciones, pero sigue funcionando correctamente la sociedad. En una emergencia, esta es la que va a alterar a la población, afectando directamente la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, dañando severamente su funcionamiento. Pero la comunidad puede hacerle frente a esta emergencia con sus propios recursos. No necesariamente necesita ayuda externa. Aquí vamos a ver, por ejemplo, inundaciones o incluso incendios. Incendios siempre y cuando sean de menor magnitud, no un incendio forestal que pueda extenderse por, por kilómetros. El siguiente de ellos es el desastre. Esta es la situación de riesgo mayor. Aquí existe un daño directo a la población, su economía, a la sociedad y también al medio ambiente. Y la comunidad es incapaz de hacer frente con los recursos propios. Necesita ayuda externa de la federación o incluso internacional.
como por ejemplo enfrentamientos armados o terremotos de gran magnitud. Y podemos ver en la parte de abajo que vamos a tener cómo va escalando de una crisis a una emergencia a un desastre, señalando con color una señalización tipo triage. ¿Qué es la respuesta? Aquí vamos a tener las acciones que se llevarán a cabo previstas por el plan anterior, donde se le hará frente a las situaciones de emergencia o desastre, incluso para prevenirlos, en donde la capacidad y preparación de las instituciones de salud deben responder a través de una planificación y preparación para así garantizar la atención adecuada frente a estas amenazas. Por ello es muy importante realizar una adecuada valoración ante estas situaciones, delimitando su alcance y llevando una respuesta acorde a la estrategia a implementar. Hay que delimitar si es una crisis, si es una emergencia, si es un desastre. No vamos a sobrereaccionar si es una situación menor. Hay que ver cuál es la respuesta oportuna dependiendo la situación. Y bueno, vamos a tener respuestas institucionales a los desastres. Vamos a tener los grupos de respuesta inmediata. Estos van a ser grupos multidisciplinarios conformados de diferentes disciplinas. Podemos tener médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, brigadistas, nutriólogos, protección civil, eh, dúos, binomios caninos, etcétera, los cuales tienen la función de trasladarse a la zona de desastre. Este personal es muy importante que cuente con el perfil y la capacitación para poder hacer frente a los desastres. También vamos a tener una reserva estratégica. Tenemos que tener un stock de fármacos, de insumos, de material de curación, insumos médicos, equipo biomédico y recursos económicos suficientes y disponibles para que se garantice la atención médica frente a un desastre en lo que pueda existir, en el que pueda existir un número elevado de afectados. Estos siempre tienen que estar disponibles. Nosotros no sabemos cuándo puede ocurrir un desastre. Si no tenemos esta reserva estratégica, nos puede frenar mucho de los puntos o de las acciones a través de nuestro plan, aumentando el riesgo significativamente de una lesión significativa o que pueda estar en peligro la vida de muchas más personas. Y bueno, después de todo esto vamos a tener una recuperación. Es muy importante porque no siempre se va a mantener este estado de emergencia. Tiene que concluir este proceso que se da frente a la atención de una emergencia o desastre, en donde gradualmente se va restableciendo la situación previa al evento, con el fin de recuperar los daños materiales, físicos, sociales que se causaron a la sociedad. Y es muy importante recuperarse, porque ¿qué pasa si de repente vuelve a ocurrir alguna otra emergencia? Si, por ejemplo, hubo un terremoto, ocupamos que haya una recuperación, porque si vuelve a haber otro, no vamos a estar preparados para poder hacerle frente a este. O incluso puede ser diferente, por ejemplo, puede haber un terremoto, un incendio y posteriormente puede haber una inundación. Y tenemos que estar preparados, el equipo multidisciplinario, ante todo este tipo de situaciones y podernos recuperar de una manera eficiente. Aquí van a entrar las acciones a la reconstrucción y rehabilitación que van a ir sujetas al alcance del desastre, qué tanto daño causó y qué presupuesto hay destinado para la recuperación. Porque bueno, o sea, podemos delimitar el alcance, pero si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a poder reparar? ¿Cómo vamos a poder eh, llegar a una situación previa? Para ello debe existir una adecuada evaluación del daño con el objetivo de que los recursos se utilicen eficientemente y que lo ocurrido sirva para una mejor planeación y prevención ante otro futuro evento. Este proceso se da frente a atención de una emergencia o desastre, en donde gradualmente se va restableciendo la situación previa al evento. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en donde podemos ver que todo esto es un ciclo. Primero vamos a tener un diagnóstico del desastre. Vamos a tener una mitigación de los daños a través de las acciones que vamos a implementar. Tenemos que tener una preparación para el desastre. Va a existir la fase de crisis. Vamos a tener que tener una respuesta a ella. Se van a implementar acciones y finalmente tiene que haber una recuperación. ¿Y por qué esto es cíclico? Porque siempre van a estar ocurriendo desastres. No estamos en un mundo estático, todo está en movimiento, por lo cual
va a haber desastres tarde o temprano. Y bueno, para esto, todo esto se va a regir a través de un comité y va a tener unas acciones en específicos. Les puse solamente una que realiza cada uno de los miembros. Por ejemplo, el presidente tendrá que autorizar la convocatoria y órdenes de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias van a estar, pues, dadas en el calendario de 2, 3 meses, etcétera. Van a ser fechas específicas. Las extraordinarias, cuando existe una situación de desastre, se pueden dar distintas sesiones para poder atender ese desastre. Y puede ser en cualquier hora, en cualquier día. El secretario ejecutivo va a ser suplente en cargo del que el presidente esté ausente y supervisará el calendario anual de las sesiones. El secretario técnico va a dar seguimiento a los acuerdos tomados durante las sesiones. Los vocales van a analizar el orden del día y qué asuntos se van a tratar. Los invitados van a tener derecho a la voz en las sesiones, pero no podrán votar. Y los asesores van a asesorar a todos los miembros del comité sobre la aplicación y la interpretación correcta de las leyes. Y bueno, muchas gracias.